Bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes, mis estimados amigos. Gracias, maestra, por la invitación que nos hace para estar en este foro. Y bueno, pues vamos a comenzar con algunos comentarios sobre esta iniciativa de ley de ingresos. Déjenme decirles que si lo revisamos de forma global, pues ustedes saben, como ya lo hemos referido, mi anterior maestra, expositora y amiga, la maestra Diamantina, pues nos dio un perfecto esbozo de lo que se viene con este tema de las cifras macroeconómicas, que es lo que se está dilucidando para el siguiente año, ¿no? Ustedes saben que conforme a la ley de ingresos y responsabilidad hacendaria, pues este paquete económico nace justamente prácticamente, o se empieza a conformar, digamos, desde el mes de abril del 2023. ¿Por qué razón? Bueno, porque es cuando, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tiene que entregar la Cámara la Secretaría de Hacienda tiene que entregar unos precriterios generales de política económica donde ya se va dilucidando cuáles van a ser las cifras con las que se estima que este año se va a conducir y el siguiente, ¿no? Entonces, cuando llegan estas cifras, ya el 8 de septiembre, de conformidad con el artículo 74 en la fracción cuarta de la Constitución, bueno, pues entonces nos damos cuenta que no hay muchas novedades. De hecho, bueno, pues algunos análisis que se han vertido por ahí, bueno, pues se estima que pues son muy similares los temas que traemos ya respecto de los precriterios de abril con los criterios generales de política económica para el siguiente año. Estos criterios, como ya lo decía la maestra de Mantina, son muy importantes porque prácticamente México no vive en una isla o México no es un islote de tal forma que nada de lo que pase alrededor le afecta, todo nos afecta y por eso los criterios de política económica lo que tratan de hacer es como entrelazar estas visiones económicas, políticas que están pasando en el mundo con lo que se espera que va a pasar en México o lo que se estima que espera que pase. De tal forma entonces que por eso es que tenemos algunas variables que quisiera yo presentarles, agradeciendo también la invitación que me hacen para estar aquí con ustedes y darnos cuenta de cómo es que se pueden descifrar un poco esta ley de ingresos y qué es lo que nos podemos esperar al menos hasta este momento. Sabemos que comienza, como ya bien lo refirió la maestra Diamantina hábilmente y magistralmente también, ya lo refirió de que, bueno, pues vamos, este tema comienza ahorita, pero pues más o menos nos va a alcanzar hasta noviembre o quizá diciembre, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el camino que comienza el 8 de septiembre, de conformidad con como ya lo hemos referido, con el artículo 74 en la fracción cuarta de la Constitución, y vamos a ver este destino que tiene este paquete económico. La historia que tenemos es que sí, en las leyes de ingresos, cuando las manda el Ejecutivo, casi imperceptible modificación se hace en el Poder Legislativo, pero sí es susceptible de tener alguna modificación. Tengo algunas referencias, pero vamos a comenzar con este que es el del 2024. Bienvenidos todos a esta breve charla sobre esta iniciativa de la ley de ingresos. Entonces vamos a hacer un comparativo de esta ley de ingresos para que, bueno, pues podamos observar qué es lo que nos espera en estos momentos, ¿no? Es importante resaltar que las cantidades que les voy a presentar a ustedes están en millones de pesos, por lo tanto, cuando ustedes vean un 1, significa que es 1 millón de pesos. Y entonces, cuando vean ustedes 1 millón de millón, pues entonces vamos a ver 1 billón de pesos, ¿no? Eso es porque nuestro sistema eh, para contabilizar los millones y los billones es lo que se denomina el sistema largo, es decir, ocupamos 6 para llegar al próximo billón y es decir, 6 para llegar al 6 ceros para llegar al siguiente trillón, ¿no? Muy diferente de lo que pasa en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a comenzar. Miren ustedes, voy a tomar aquí esta herramienta. Sí, vamos a verlo de forma muy rápida, pero muy precisa, muy concisa. Miren, aquí tenemos el primer rubro, que es el que tenemos aquí, si aquí está apareciendo, este es el primer rubro que tenemos, vamos a ponerlo un poquito más grande para que salga en la pantalla. Este es el primer rubro que tenemos, quizá el más importante que está apareciendo en rojo, donde tenemos prácticamente 8 billones de pesos contra 9 billones de pesos para el ejercicio de 2023, lo que nos da una variación en cifras nominales, no en términos reales, de 9.23. Aquí, ¿por qué lo hacemos así? Bueno, porque el día de hoy todavía no sabemos cómo va a estar la inflación para el siguiente año, por lo tanto no podemos sacar la cifra real. Llegando a la cifra real tendríamos este 9.23%, le quitamos la parte de la inflación y entonces llegaremos al incremento real, pero se estima más o menos que vamos a llegar como a un 4% de crecimiento, ¿no? De estos ingresos totales. Adicionalmente a eso, bueno, pues si nos vamos al rubro de los impuestos, ahora lo vamos a poner con azul para que ustedes lo vean.
la parte de los impuestos, bueno, pues tenemos algunos datos interesantes. Inicialmente de forma global, ya se me encima todo, ahí está otra vez. Si lo vemos aquí de forma global, bueno, pues tenemos una variación del 6.89%, lo que de alguna forma, bueno, pues es aceptable, pero en años anteriores hemos tenido un incremento más. Y esto se entiende porque incluso el rezago administrativo o recaudatorio que han tenido los contribuyentes también se puede traducir en estos números. Y se los voy a demostrar. Traigo cifras para demostrárselos. Aquí, por ejemplo, si llegamos a la variación de impuestos sobre la renta, tenemos una variación de 7.87%, lo que, bueno, pues también es una cifra interesante. Y si llegamos al valor agregado, bueno, como aquí lo traemos, bueno, pues traemos una cifra negativa que es de 6.27% negativo, ¿no? Esto es interesante, bueno, porque el impuesto al valor agregado no nada más regula lo que es el comercio interno, sino también la importación de algunos bienes o servicios. Entonces, bueno, pues de ahí podríamos estarlo variando. Lo que nos pareció interesante para este año en relación con el anterior es que ahorita traemos una recaudación positiva en el impuesto especial sobre producción y servicio del 41.52. Lo que nos dice que es posiblemente que estos subsidios, que es los que hemos estado observando recientemente para la regulación del precio de los combustibles, bueno, pues a lo mejor se puede ir aminorando para este ejercicio. Ese es un diagnóstico global, todavía será cosa de que lo revisemos, pero por ejemplo, bueno, pues también podemos observar aquí respecto de lo que traemos en hidrocarburos, también traemos datos positivos. Recordemos que el año pasado prácticamente este rubro del impuesto especial sobre producción y servicio todo era positivo, excepto el hidrocarburo por el tema del subsidio, y entonces eso se comía la recaudación que teníamos en los otros rubros, de tal forma que ahora si se da positivo, entonces eso se traduce en un número positivo de crecimiento con un incremento de 1.777 millones de pesos, 177,000 millones de pesos para el año del 2024. Sí, eso es interesante. Y bueno, pues aquí bueno, cabe destacar que aquí nos equivocamos. Aquí nos equivocamos. Este es 23 y este es 24, ¿no? Ajá. Las cifras prácticamente son de lo que traemos acá. Bueno, aquí hacemos la misma corrección para todas las personas que estén tomando esta información. Aquí es 23 y aquí es 24. Bueno, entonces, adicionalmente a eso, un tema que ya tenía algún tiempo que lo estamos viendo negativo, 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 bueno, pues era justamente lo que eran las redes públicas de telecomunicaciones. En 2022 se presentaban datos positivos por el avistamiento de lo que iba a ser la 5G, pero ahorita, bueno, pues traemos, el año pasado traíamos negativo, si no mal recuerdo, y ahora traemos positivo por un incremento del 8.88. Cosas interesantes que podríamos decir aquí, bueno, los combustibles fósiles tienen un incremento de 74.40, lo que estamos viendo aquí, y lo que me llama dos datos finales para aprovechar esta lámina, inicialmente lo que traemos aquí de impuestos al comercio exterior, en la parte de la importación traemos un incremento de 3.70. Eso quiere decir entonces que si traemos un incremento de 3.70, que lo que traemos aquí un poco para jugar con las cifras, la parte del impuesto al valor agregado que tiene un decremento de 6.27, bueno, pues eso puede decir también que puede ser que el consumo se vaya a contraer. Eso es lo que podemos también observar, ¿no? Aquí hay varios factores que tendríamos que estar analizando y que justamente salen de los criterios generales de política económica que ya nos ha estado refiriendo nuestra estimada maestra Diamantina. Y además, bueno, pues déjenme decirles acá que hace 2 o 3 años, bueno, pues estos números que les voy a mostrar ahorita eran espectaculares, pero ahora ya no tanto. Véanlo ustedes por sí mismos. Traemos en accesorios de los impuestos un incremento del 0.42%. Eso es muy poco en relación con algunos años donde tuvimos incluso un 28% de incremento. Bueno, pues ahora tenemos un 0.42%, lo que es demasiado poco, lo que nos habla también que ya la situación quizás se está regularizando. Por ahí se mencionaba que tendríamos una cartera vencida de parte del SAT aproximadamente de 1 billón de pesos. Y digo, esa cifra todavía no la he podido revisar y contrastar, pero bueno, pues ahorita tenemos un incremento de accesorios de los impuestos del 0.42. Más adelante uno de mis compañeros va a tratar el tema justamente de la parte de la recaudación estimada y seguramente nos va a dar algunos comentarios respecto de esto, pero los pongo el dato en la mesa. Respecto de la que ya mencionaba la maestra Diamantina, no tengo mayor comentario. Aquí estamos observando que traemos
la misma tasa que la que traíamos el año pasado, de conformidad con el artículo 8, traemos una tasa de saldos insolutos del 0.98% y adicionalmente a eso se abren 3 rubros para los pagos a plazos, como son hasta 12 meses del 1.26, mayor de 12 meses y hasta 24 meses es una tasa del 1.53 y mayor de 24 meses 1.82. ¿Por qué va variando la tasa? La tasa va variando porque incluye la actualización. Eso es lo que nos dice el último párrafo de este artículo 8. Adicionalmente a eso, bueno, pues nos daremos cuenta que si hacemos la traducción de esta tasa del 0.98 y la contrastamos con el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, que nos obliga a que cuando dejamos de pagar contribuciones le incrementemos el 50% de la tasa, entonces, bueno, pues tenemos este número que les voy a presentar a continuación, donde, bueno, pues tenemos una tasa del 0.98, le incrementamos el 50% del 0.49 y terminamos con 1.47. Entonces, esa es la tasa que en teoría tendríamos para el caso de cuando dejo de pagar contribuciones y no le aviso a nadie, la que me estaría aplicando el SAT es la misma que está prevista en la regla 2121 de la resolución miscelánea vigente. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. Algunos puntos interesantes, muy interesantes, si ustedes tienen su dinero en el sistema financiero mexicano, bueno, pues tienen que saber que durante el ejercicio de 2024, aquí le vamos a poner el 4 que nos comimos. Aquí, perdón, el 4, ahí les voy a poner el 4. El 4, ajá. ¿Qué nos comimos? Bueno, pues si ustedes tienen su dinero en el sistema financiero mexicano, deben de saber que la tasa de retención respecto al capital para el año del 2024 va a ser del 1.48%. Oye, ¿esa tasa es buena, es mala? ¿Qué nos tienes que decir? Miren, para entender esta tasa, tenemos que ver justamente va a ser la parte del interés. El interés se calcula respecto del capital, ¿sí o no? Y respecto de eso, bueno, pues vamos a tener una ganancia, ¿no? Vamos a pensar que tuviéramos una tasa de interés que nos fuera del 4.48, ¿de acuerdo? Nos pagan el 4.48, pero nos van a retener el 1.48 para el pago de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿cuánto es lo que nos quedaría líquido después de impuestos? Nos quedaría el 3%. Entonces, este ejercicio muy sencillo lo que nos ayuda es a entender cuando nos ofrecen una tasa de interés, nosotros podemos verificar cuál va a ser el impacto que va a tener el interés y también la retención del impuesto sobre la renta, porque pues eso es inevitable. Lo conveniente siempre es cuando tenemos una tasa alta, como en 24 se estima que va a ser una tasa alta, entonces, bueno, pues siempre estar tratando de presentar nuestra declaración para hacer el ajuste correspondiente y pagar exactamente lo que nos corresponde, porque esta es una tasa estimada, pagar lo que nos corresponde respecto de nuestras ganancias, que son prácticamente los intereses, y entonces lo que hayamos pagado de más, que no lo puedan regresar. ¿Por qué les digo que es una tasa alta? Porque si analizamos el histórico desde el año del 2020 al 2024, pues ustedes se van a dar cuenta que justamente los años que hemos tenido mayor tasa, donde las tasas han sido más altas, pues justamente lo tenemos en el 24 o con la expectativa y lo que era en el 20. De hecho, rompemos en este año lo que es justamente la tasa de retención de ICR porque traemos una tasa mayor del 1.45 y ahora es de 1.48, lo que es una tasa pues muy alta. Adicionalmente a eso, bueno, pues podemos ver que en el 21 era el 0.97, como lo tenemos aquí, en el 22 del 0.08 y del 0.15. Al día de hoy, ¿cómo está la tasa de interés? Y la tasa de referencia, como muchas veces lo tenemos, bueno, pues son tasas de alguna manera interesantes, altas, por lo tanto, bueno, pues a lo mejor no se resiente tanto, pero hay que verificar el efecto de la inflación, porque el efecto de la inflación es lo que nos puede descuadrar un poco nuestra ganancia estimada, que es lo que podríamos estar hablando aquí justamente, ¿no? Adicionalmente a eso, bueno, pues vamos a hablar brevemente de los estímulos fiscales. Les puedo decir que los estímulos fiscales se quedan en los mismos términos en los que ya estaban y se mantiene todavía este estímulo fiscal que me parece muy bueno, que es para la deducción adicional para venta de libros, periódicos y revistas, lo que era para residentes, personas físicas y personas morales residentes en México, que se dediquen justamente a la enajenación de libros, periódicos y revistas, que tengan un límite de ingresos de hasta 6 millones de pesos, y bueno, pues de ahí van a poner que estos ingresos por las ventas de libros, periódicos y revistas representen al menos el 90% de los ingresos totales que tiene ese contribuyente por ese sector. Bueno, pues si cumple con todos estos requisitos, entonces le van a dar una deducción adicional del 8% para los efectos del impuesto sobre la renta, más o menos ahí van a tener un impacto si consideramos los ingresos de 6 millones de pesos o de 5.4 a lo mejor,
entonces más o menos estaríamos hablando que van a tener un pago de impuestos que lo va a hacer la federación a favor de las empresas, aproximadamente casi de 100,000 pesos. Entonces, de entrada, pues se ve interesante este tema. Y bueno, pues uno de los puntos interesantes es que este estímulo fiscal, a diferencia de muchos de los anteriores que están aquí en el artículo 16, pues no es acumulable. Y bueno, pues prácticamente esos serían mis comentarios en esta parte. Muchísimas gracias por su atención.